visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola, soy yo, Isabel Rodríguez. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Un gusto compartir una charlita más con ustedes en sus casas. Que todos tengan muy buenas tardes, amigos oyentes de su programa Hablando con Dios en la frecuencia 9.30 AM. Hablando con Dios, que Casa de Bendición lleva a ustedes todos los lunes al ser las 5. Es nuestro sincero deseo poder edificarlos e instruirlos de acuerdo con la palabra de Dios, mediante temas que edifican las familias de nuestro país, asimismo para llevar una voz de esperanza y aliento en medio de estos tiempos tan difíciles con los que se ven amenazadas nuestras familias. Muchas gracias por abrir las puertas a este programa que cada semana llevamos a todos ustedes. Casa de Bendición es un ministerio de nuestra Iglesia Católica que se dedica a la reunión y formación de las personas de acuerdo con la palabra de Dios. Tiene su sede principal en Sabanilla de Montes de Oca y reúne a las personas en diferentes grupos a lo largo de la semana. Los lunes por la noche a las 7 hay reunión de matrimonios o parejas en noviazgo. Martes por la mañana a las 9, reunión de señoras casadas. Miércoles a las 6 de la tarde, asamblea general. Jueves a las 6:30 de la tarde, reunión de varones. Y sábados a las 5:30, asamblea general. Igualmente nos reunimos el último viernes de cada mes a las 7 de la noche para dar gracias, bendecir al Señor por todas las bendiciones recibidas durante el mes. Asimismo, consagrar el mes que continúa, presentando nuestras peticiones y proyectos para orar durante el mes. También usted puede utilizar esta plataforma para anunciar sus empresas, productos y servicios. Usted puede comunicarse a los teléfonos 22 53 13 17 o al 83 18 73 61 para obtener citas de consejería, consultas o dudas de los programas presentados, o bien para incluir su anuncio. Con gusto estamos a sus órdenes. Ahora vamos a hacer una oracioncita para invitar al Señor a esta charlita, a esta reflexioncita. Por eso vamos a invitar al Señor y vamos a invocar su presencia. Padre de la gloria, aquí estamos una vez más en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, oh Rey de amor, porque tú eres santo, porque tú eres grande, porque tu misericordia es infinita. Bendito seas por siempre, Señor. Padre de los cielos, vamos también a pedirte perdón
por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, por todas esas veces en que te hemos ofendido, en que te hemos fallado. Humildemente reconocemos nuestra culpa y te pedimos perdón por todos nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, perdón, Señor, piedad, Señor, misericordia, por haber ofendido a un Dios tan bueno. Piedad, misericordia, Señor, misericordia. Padre Santísimo, hoy te queremos invitar a esta tarde, a esta charlita, que vengas con nosotros, Señor. Ven a nuestras casas, atiende, Señor, nuestras súplicas. Señor, llega a cada casa y visítala, llega a cada casa y socorre las necesidades que tengan. Señor, yo creo que todo mundo te necesita. Hay necesidades económicas, necesidades espirituales, necesidades también de salud física. Por eso te pedimos que tomes control y gobierno de cada situación, de cada persona, de cada familia. Haz brillar tu rostro, Señor, en en cada casa, en cada situación. Envía a tu Santo Espíritu para que Él nos ilumine, para que saque de nosotros toda tiniebla que haya, que quite escamas de los ojos y que nosotros podamos ver tu grandeza, tu misericordia, tu santo amor, porque tú constantemente estás con nosotros, constantemente nos estás cuidando, constantemente nos proteges. No es que un ratito sí y otro no. Es un cuidado constante, porque el ángel de Dios no duerme ni cabecea. Dios está presente en cada persona, en cada momento, en la angustia, en todo. Entréguele en esas angustias al Señor, entréguele en esas tribulaciones, que el Señor las toma y a cambio nos da su paz. Recordemos esa palabra en que dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Así es que yo los invito a que le entreguen todo al Señor Jesús. También pidámosle que en esta tarde nos llene de su paz, porque no es lo mismo estar en paz que estar movido de angustia, de tensión, de estrés. No es lo mismo. Señor Jesús, toma nuestras cargas. Hoy te las entregamos. Tómalas, Señor. Las ponemos a tus pies y danos a nosotros sabiduría, entendimiento, gracia y todo lo demás para vivir como tú quieres que vivamos, como tú quieres que vivamos, porque eso es lo que tú quieres, que vayamos a ti, que te creamos, que confiemos, que estemos siempre bien agarraditos de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que así lo estás haciendo. Bendito seas por siempre. Bendice mucho a todas las personas que nos están escuchando y llénalas de tu presencia, de tu paz y tu santo amor. Amén. Hoy vamos a hablar de algo muy lindo, nada menos que de la segunda persona de la Santísima Trinidad de Cristo Jesús. La charlita se llama Cristo es todo. Y es que Cristo es todo. Vamos a empezar con esta cita de Mateo 16, versículo 15 y 17, que dice así: Jesús les preguntó, desde luego a los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que vive. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pedro contestó, porque el Espíritu Santo
le reveló la respuesta. Pedro sabía quién era Jesús. Pedro se daba cuenta porque el Espíritu Santo se lo dijo. Ahora, yo hago una pregunta para nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? Pedro lo reconoció como el Hijo de Dios, como el Mesías, el Dios viviente, el Dios que vive. Ahora, para nosotros, ¿quién es Jesús? Meditemos en esto, cada uno de nosotros, porque hay que preguntarse a veces quién es Jesús, porque muy a menudo la gente se acostumbra a que Jesús es el Hijo de Dios, que está allá largo en el cielo, que cuando yo necesito un favor se lo pido y que me lo da, el que resuelve nuestros problemas. Y Jesús es más que eso. Jesús es el Señor de nuestra vida, de tu vida y de mi vida. Ese Jesús va mucho más allá de decir que muy bueno, que es esto, que es el otro. No, no. Es el Señor de nuestras vidas. Porque nosotros si tenemos vida es porque el Dios nos la dio. ¿De dónde viene la vida? La vida viene de Dios. También no debemos de echar al olvido que Cristo es de origen divino, que viene de lo alto, que es enviado por Dios Padre, que nos amó hasta el extremo de entregar a su Hijo por nosotros. Qué amor más grande, porque nosotros, si nos dicen entregue a su hijo, mire por fulano, por sutano, yo creo que no lo hacemos. Y Dios entregó a Cristo, que era puro, santo, inmaculado, para que viniera a esta tierra y traernos a nosotros la salvación. Porque solo hay una cosa que no debemos de olvidar, solo por medio de Cristo Jesús tenemos acceso al Padre. Creer en Cristo Jesús significa tomarlo en serio, amarlo, respetarlo con responsabilidad. Eso es lo que indica y convertirlo en un modelo para mi vida, para comportarme, para conducirme, para todo. Es muy importante, pero muy importante que nosotros lo tomemos de modelo, porque si lo vamos a tomar de modelo, nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser diferente. Por eso es muy importante tomarlo como modelo. Vamos a ver una cita. Esa cita está que nos va a hablar acerca de Cristo, de la palabra de Dios. Es muy linda. Dice así, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Vean qué cita más linda. Toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Qué interesante que es esto. Dice así, literalmente, toda escritura está inspirada por Dios, porque Él fue el que la inspiró. Es como el aliento divino de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene tanto poder. Y la escritura es el fruto del creativo Espíritu de Dios. Por su expresión divina se llama palabra de Dios, porque viene de Dios. Y ese legado que Él nos dejó, como quien dice la herencia, como una persona cuando muere le deja casa, propiedades o algún dinerito a los que quedan. En el caso del Señor, Él nos dejó la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Y nosotros, por la fe,
creemos absolutamente en la inspiración divina de las escrituras, porque son inspiradas por Dios. De ahí que la gente de fe, la gente que cree en Dios, tenga en alta estima la Biblia, pues lo que hay en ella es nada menos que la palabra de Dios. Igualito, al leerla nosotros, es igualito que Dios nos hablara con voz audible. La palabra de Dios incluye tanto el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Las escrituras están identificadas como la palabra de Dios y no se pueden alterar. Los judíos la llamaban los escritos sagrados. En algunas ocasiones, Dios dijo a los escritores de la Biblia las palabras exactas que debían decir o escribir. Un ejemplo de eso fue Jeremías. Esa está en Jeremías 1:9, donde dice así: entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome: en este momento pongo mis palabras en tu boca. Ya qué lindo, Jeremías, en el libro de Jeremías, él relata eso. Ahora, la palabra de Dios dice que nos enseña, y de verdad nos enseña porque se refiere a la instrucción divina o a los contenidos doctrinales del Antiguo Testamento. ¿Y qué hay en esos contenidos? Hay mandamientos, hay consejos, hay enseñanzas, hay instrucción, hay de todo. Vea qué importante que es que, porque nosotros como padres de familia debemos de enseñarle a los niños de pequeños, como le pasó a Samuel. Samuel fue uno que de chiquitito lo llevaron al templo para que fuera enseñado en la palabra de Dios. Vamos a leer esta cita de primero vamos a leer la cita de Timoteo 3, 16, 17 y luego como ejemplo vamos a comentar a Samuel. Dice así, según de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Vea qué lindo. Y como ejemplo, tenemos que es muy importante aquí donde dice, instruir en justicia es educar a un niño desde pequeño en conductas piadosas. Ejemplo, Ana dejó a Samuel en el templo para que el sacerdote Elí lo instruyera en una vida piadosa. Esto está en Primera de Samuel, del 1 al 12 en adelante. También la palabra de Dios nos dice que nos redarguye algo cuando no está bien. Redarguye es que el Señor empieza a hablarnos por medio de la conciencia, nos empieza a recordar cosas cuando algo no está bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, además de ser poderosa, es útil para reprender a las personas por su conducta errónea o por sus creencias equivocadas. Las escrituras exponen todo pecado a la luz a fin de que pueda ser tratado mediante el arrepentimiento y la confesión. También la palabra de Dios nos corrige. Las escrituras no solo exponen y amonestan la conducta errónea, sino que muestran el camino de regreso a una vida piadosa. Vamos ahora a leer Colosenses 1 del 15 al 20. Esa lectura es muy linda. Dice así: Cristo es el principio de todo. Él es la imagen del Dios que no se puede ver, el primogénito de toda la creación.
ya que en él fueron hechas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, lo visible y también lo invisible, gobiernos, autoridades, poderes y fuerzas sobrenaturales. Todo fue hecho por medio de él y para él. Él existe antes que todas las cosas y se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Él es el principio y renació antes que nadie entre los muertos para tener en todo el primer lugar, porque así quiso Dios que la plenitud permaneciera en él. Por él quiso reconciliar consigo todo lo que existe y por él, por su sangre derramada en la cruz, Dios establece la paz, tanto sobre la tierra como en el cielo. Y ustedes mismos, que antes estaban excluidos por sus malas obras y eran enemigos de corazón, Dios los reconcilió por el cuerpo de Cristo entregado a la muerte para presentárselo santo, no teniendo ya ante él mancha ni culpa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y si nosotros nos vamos a comentar, a desmenuzar esta lectura, pero si nosotros nos ponemos a pensar, a meditar un poquito en esta lectura, Cristo es el principio de todo, porque Cristo siempre estuvo al lado del Padre. Esto es esta lectura es muy linda y que el Espíritu Santo llegue hasta ustedes, también a mí, para que explicarla bien, que ustedes la entiendan, porque es una lectura muy linda. Versículos del 15 al 20. Vamos a comentar el versículo 15, que dice así: Él es la imagen del Dios que no se puede ver, el primogénito de toda la creación. Es cierto, a Dios nunca nadie lo ha visto, a Dios Padre, y nadie lo puede ver. Pero al venir Cristo a la tierra, vino la imagen del Dios invisible. Porque en el Evangelio de Juan, Cristo dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, el rostro de Dios vino en Cristo cuando vino a la tierra. Él es la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios, la cual significa que Él es Dios y que posee todos los atributos de Dios. Recordemos que Dios es omnipotente, omnipresente, que está en todas partes, que vive en cada persona. A mí eso me impacta, porque es un solo Dios, pero está dentro de nosotros. Y constantemente, Él nunca nos deja, Él siempre está. Solo ese hecho nos entiende a cada uno. Cuando nosotros somos todos, cada uno es diferente. Cada uno de nosotros piensa igual, pero Dios vive ahí en nosotros, porque Él tiene los atributos de Dios. Primogénito de toda la creación. Jesús es el primogénito en el sentido de que tiene preeminencia absoluta. ¿Qué significa esto? Privilegios, ventajas, Él es superior, Él es sublime, que es más elevado que todos los demás y que es merecedor de todos los honores. Eso significa preeminencia absoluta. Privilegios, ventajas, superior, sublime, es más elevado que los demás y merecedor de todos los honores, porque Dios, y posee el derecho de tener por herencia toda la creación. Él es el heredero del mundo entero, de todo lo que existe, del universo, los planetas, cometas, satélites,
galaxias, soles, todo, porque no solamente la galaxia nuestra en el que está el planeta Tierra, hay otras galaxias y Él es el dueño de toda la creación. Esto lo sustentamos con Hebreos 1:2, donde aquí lo confirma. Dice así, es la extensión plena, Cristo es la extensión plena de la autoridad que el Padre ha dado al Hijo como primogénito. La extensión plena. Plena, ¿qué quiere decir? Que todo es de Cristo. Todo lo que hay es de Cristo. Cristo existió desde antes de la creación y está exaltado por encima de todo lo creado. Todo lo que existe, Cristo es más grande. No hay nada mayor a Él. Vean qué cosa más linda. Todo lo creado, planetas enormes y todo lo que querramos decir, Cristo es mayor a todo, porque Él está por encima de todo. Por eso, cuando nosotros estamos en tribulación o pensamos que algo es imposible, oremos y vayamos a Cristo, que Cristo lo puede todo. Ahora, en el versículo 16, vamos a repasarlo, dice así, ya que en Él fueron hechas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, lo visible y también lo invisible, gobiernos, autoridades, poderes y fuerzas sobrenaturales. Todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Vea, Él es el gobierno del bien. Él es el que mantiene todo. Todo está en Él. Pongámonos a pensar, ¿quién sostiene los planetas en el espacio para que no se vengan y caigan, por ejemplo, a la Tierra? Hay un equilibrio en el universo. Hay unas fuerzas ahí que Dios, Cristo Jesús las mantiene, porque todo fue hecho por Él y para Él. Qué interesante que es esto. A mí esto me impacta. El sol que tiene no sé ni cuántos años, me imagino que miles, y ahí está siempre. ¿Y quién sostiene todo eso? Cristo Jesús. Porque dice, todo fue hecho por medio de Él y para Él. La luna, las galaxias, la Tierra. ¿Cuántos años tiene este planeta? El otro día viendo un documental, sinceramente no sabemos, porque ahí hablaban de que miles de años antes de que Cristo viniera a la Tierra, habían civilizaciones, existían seres vivos. Cristo es todo. Ahora, cuando se hizo la creación, Jesucristo estaba presente junto al Padre y participó de la creación del universo, el material y el espiritual. Material es todo lo que vemos y también es esas fuerzas que se mueven en lo espiritual. Él estaba ahí presente, ya que en Él fueron hechas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, lo visible y lo invisible, gobiernos y autoridades, poderes y fuerzas sobrenaturales. Por ejemplo, la naturaleza, ¿quién la puede controlar? Ante un ciclón, ante un maremoto, ante la erupción de un volcán, ¿quién puede controlar eso? El hombre no, Dios sí. Porque en Él está el poder y Él tiene la... Recuerden cuando se levantó una tormenta en el mar de Galilea y Él reprendió el viento. La tormenta se calmó y vino la bonanza porque Él tiene poder sobre los elementos de la naturaleza. El Cristo es grande, tiene un poder inmenso porque todo fue hecho por medio de Él y para
Él. Es tan interesante esta lectura porque lo pone a uno a pensar en esa grandeza, en esa maravilla que es Cristo. Por eso la charlita se llama Cristo es todo. Y es que Él es todo. Vamos ahora con el versículo 17. Él existe antes que todas las cosas y todo se mantiene en Él. Él existe antes que todas las cosas y todo se mantiene en Él. Cristo existe desde antes de la creación, porque Cristo siempre estuvo al lado del Padre. Siempre estuvo, acordémonos de eso. Lo que pasa es que mucha gente lo empieza a ver cuando Él nació en Jerusalén, pero desde siempre Él estuvo al lado del Padre. Cristo existe desde antes de la creación del universo. Todas las cosas permanecen en Él y Él las mantiene juntas. Es tan grande, mi Señor. El agua del mar. Si la tierra son 3/4 partes de agua y una cuarta parte la forman los continentes y las islas. Y solo el poder de Él hace que el agua no inunde la tierra. Él estableció una barrera invisible, pero las aguas saben que de ahí que no pueden pasar, porque si pasaran, desaparecerían las islas y los continentes serían inundados. Dice que Él es el que mantiene todo junto y mantiene un equilibrio para que nosotros estemos bien. Él lo estableció todo porque Él es poderoso, porque Él es grande. Cristo sostiene el universo y preserva el equilibrio necesario de la fuerza, masa y energía para la existencia y continuidad de la vida. Él es el que estableció esa regla en todo ser vivo, de nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso lo vemos en los árboles, lo vemos en los animalitos y en nosotros mismos, porque Cristo tiene todo, todo lo tiene controlado. Imagínense esa fuerza con que gira el planeta Tierra. El planeta Tierra constantemente se está moviendo, lo que pasa es que nosotros no lo sentimos, nos acostumbramos a ese movimiento. Y así con los demás planetas. ¿Cómo es posible que en el firmamento, en el cielo, no choquen los planetas? Y no chocan. La Tierra, que hay terremotos y que hay de todo y que se vienen y que cosas terribles, pero las bases de la tierra son firmes. Las bases de la tierra nadie la mueve porque Él la asentó sobre bases muy firmes, como dice el Salmo 104. Es que el Señor todo lo hizo perfecto. Se queda uno meditando, se queda uno con la boca abierta, viendo la grandeza de mi Señor. Cristo, Cristo es todo. Cristo todo lo puede. Cristo es el Cristo que nos sana, que nos libera, que nos unge, que nos consuela, que nos da esperanza. El Cristo que nos llama, el Cristo que nos enamora de Él, el Cristo que nos protege. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estoy viéndolo a nivel personal, pero a nivel de toda la creación, no es que solo a nosotros, es que es a todo, planetas, mares, ríos, todo. Es inmenso el poder de Cristo. Vamos a comentar ahora el versículo 18. Y Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia.
Él es el principio y renació antes que nadie de entre los muertos para tener en todo el primer lugar. Vamos a comentar esto. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, porque Él es el que le da vida y el que nos dirige. Qué importante que es Cristo. Por eso la charlita se llama Cristo es todo. Él es el que dirige, Él es el que conduce. Él nos dejó por herencia la Biblia para que tengamos un manual donde ir a consultar, para aprender, instruirnos, para encontrar consuelo, para encontrar paz. Él pensó en todo. Y cuando Él se fue al lado del Padre, no nos dejó solos, nos dejó con el Espíritu Santo que vive en nosotros. Es que la obra de Cristo es perfecta. En toda parte, en todo lugar está Él, en todo ser vivo, ahí está el Señor. Cristo es inigualable. Él es el principio. La iglesia tuvo su origen en el Señor Jesús, mi Señor, mi Dios. El Dios que vive en nosotros, el Dios que siempre está. Pidamos lo que nos enamore de Él y que nunca nos olvidemos de que Él, por misericordia, vive en nosotros. A mí me impacta mucho recordar que el Espíritu Santo vive. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Él dio vida a la iglesia por medio de su sacrificio. Vino a la tierra por un montón de gente pecadora sin esperanza. No había esperanza de salvación, no había esperanza de nada. Él vino, nos instruyó, de su boca salieron palabras de consuelo, fortaleza, nos animó. Y luego fue a la cruz para pagar el precio para que nosotros fuéramos salvos. Es que vea lo que es Cristo, veámoslo. Meditemos esto. No le bastó con venir a enseñar, a sanar, a liberar, a fortalecer, sino que fue a la cruz, porque ese era el plan que habían acordado allá en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Él aceptó venir para que nosotros tuviéramos salvación, para que nosotros tuviéramos esperanza, la esperanza de la vida eterna. Es que nadie como Cristo. Bendito sea, Señor. Él vino y se entregó a la muerte y también resucitó para convertirse en el Señor soberano, el primogénito que está y que estará por siempre al lado de Dios y que también nos participa a nosotros de la resurrección. Jesús fue el primero en ser resucitado, el primero para nunca más morir. Porque en la Biblia hay ejemplos de que Jesús, por ejemplo, con Lázaro, el Señor lo devolvió a la vida, pero Lázaro continuó viviendo y luego murió como todo ser humano. La hija de Jairo también. El muchacho aquel que llevaban a enterrar y que Jesús se compadeció y él lo regresó a la vida y se lo entregó a la mamá. Pero ellos continuaron viviendo por un tiempo y luego murieron. En cambio, él resucitó para nunca más morir. Ahora, después de resucitado, fue llamado Señor, como el mismo Yahvé Dios. Esto está en Hechos 2:36, donde Cristo Jesús es llamado Señor. Y es que Cristo vino a darnos todo. Nos vino a consolar en el Sermón de la Montaña, cuando se encontró aquel montón de personas desorientadas, sin pastor.
humildes, llenas de enfermedades físicas y espirituales. Vino a liberar, vino a dar consuelo, vino a dar paz. Él vino, siempre vino a darse. Siempre vino a dar. Pero no era solo eso, también venía el entregarse, el entregar su vida por nosotros. Grande y santo eres, Señor Dios, Rey del universo. Tu misericordia y tu amor no tienen igual. Todo el tiempo que estuvo aquí fue entregándose a los demás, mostrándoles, sacándolos de las tinieblas y llevándolos a la luz, sanando, ungiendo. Es que Cristo es maravilloso. Bendito sea, Señor, y muchas gracias. Vamos a ver el versículo 19. Dice así: porque así quiso Dios que la plenitud permaneciera en él. Porque así quiso Dios que la plenitud permaneciera en él. La plenitud, la supremacía, porque en Cristo están todos los poderes y los atributos divinos de Dios Padre. Él lo dijo muchas veces, porque mi Padre y yo somos uno. Y entonces, si eran uno, en Él está todo lo de Dios Padre. ¡Qué maravilla! Por eso, Él desde que, cuando andaba en su predicación en la tierra, Él hizo todo. Él entregó todo. ¡Ay, qué lindo! Cristo también es supremo, es superior a todo. Él es el Altísimo. No hay nada más grande que Él. Qué lindo que eres, Señor. Bendito seas. Qué lindo que eres. Vamos a ver ahora el versículo 20. El versículo 20 dice: por Él quiso reconciliar, por Él quiso, Dios Padre, esto es, Dios Padre quiso reconciliar consigo todo lo que existe. Y por Él, por su sangre derramada en la cruz, Dios establece la paz, tanto sobre la tierra como en el cielo. Es que la única manera de que se establecieran las buenas relaciones era por la muerte de Cristo Jesús, porque en Cristo se reconcilió y está reconciliado todo lo que existe, todo, tanto en Dios Padre como nosotros aquí desde la tierra. Jesucristo reconcilia la relación de la humanidad con Dios Padre que estaba rota. Antes de que viniera Cristo no había esperanza, por medio de la sangre derramada en la cruz. Ay, qué amor más grande. También nos trajo el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, no habría quien perdonara nuestros pecados. Y Él fue para que fuéramos salvos. Fue y derramó su sangre para que tuviéramos paz. Dios establece la paz tanto en la tierra como en el cielo. Esa unidad, esa universal en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Eso lo consiguió Cristo Jesús. Por eso es que leíamos, Cristo es todo. Dios establece la paz tanto en la tierra como en el cielo por la sangre de que Jesucristo derramó en la cruz. Es el sacrificio de los sacrificios. Es el regalo más grande que tenemos, y pensar que nosotros andamos por ahí y que a veces no nos acordamos de esas cosas, que a veces nos da pereza orar. A más tarde, oré hace unos días. No, esa rezadera. Ay, no, qué cansado. Valoremos lo que Cristo nos ha dado y no tomemos las cosas tan a la ligera, que a Cristo hay que tomarlo en serio. Hay que ser agradecidos. Hay que darle gracias continuamente,
reconocer su grandeza. El problema es que mucha gente cree que tiene que vivir y que primero yo, que segundo yo, que tercero yo. Y no, Cristo nos vino a enseñar que hay que amar a los demás, que hay que estar pegaditos a Él, que hay que ser agradecidos, que hay que reconocer que así como un día vinimos, que también un día tenemos que partir. Por eso hay que estar siempre unidos a Cristo. Ahora, el cuerpo humano de Cristo es el lugar donde se conquista la paz de todos los hombres, la paz con Dios. Y es que la paz va más allá de decirle a una persona tenga paz. La paz de Cristo nos viene a cambiar la manera de pensar, porque nos viene a poner en un estado de serenidad, de tranquilidad, donde no hay rencor, donde no hay odio, donde todo es perdón, donde todo es amor. Cuando nosotros nos encontramos en esos momentos, en ese estado, es cuando estamos abiertos, más abiertos al Señor para orar, para llevar paz a los demás. No es decir, ay, yo tengo paz. Mucha gente dice, es que yo no tengo paz hasta que no compre un carro. Es que yo no tengo paz hasta que no compre tal cosa, hasta que no vaya a tal lugar. Esa es la paz del mundo. Pero la paz de Cristo va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y esto es muy importante, que esto está en el versículo 21. El cuerpo humano de Cristo es el lugar donde se conquista la paz de todos los hombres. ¿Y por qué en el cuerpo humano? Porque cuando nosotros de verdad nos acercamos al Señor y le damos gracias por ese sacrificio que fue duro, fue fuerte y muy desgarrador, ir por la calle, aquella calle, pues la calle que llevaba al Gólgota, cargando una cruz lleno de heridas, y no se detuvo, y no hubo reproches, y no hubo alegatos, y no hubo nada, nada más que silencio, amor y en paz, porque el Señor fue al Calvario en paz. Por eso la paz de Dios se conquista en el cuerpo humano de Cristo, en ese testimonio de entrega, de amor, de aquí voy, ahí voy, sin alegar, más bien con amor, como cuando le dijo a las mujeres, no lloréis por mí, sino más bien llorad por vuestros hijos, porque él iba en paz. Y cuando nosotros, por misericordia de Dios, tenemos esa paz, vamos a estar en armonía con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Ahora, vamos a, esta cita de la paz, la vamos a sustentar con Efesios 2:14, que dice, porque Cristo es nuestra paz. Él, el que de los dos pueblos ha hecho uno solo, destruyendo en su propia carne el muro, el odio que los separaba. ¿Por qué? Porque no habían relaciones con Dios. La gente andaba desorientada. No es que no había paz. Y él vino y al morir por amor, destruyó ese odio, esos resentimientos, todas esas cosas feas y trajo la paz. Es muy importante recordar esto, que Cristo puesto en la cruz por los judíos y paganos, vence el odio de todos con el amor que perdona. Vean qué cosa más linda. Cristo, vuelvo a repetirlo, Cristo puesto en la cruz por los judíos y paganos, vence el odio de todos con el amor que perdona. Solamente Él y únicamente Él. Y resucitado, reúne en su persona a todos los hombres por su espíritu y su paz.
porque el Señor todo lo hizo en paz. El Señor nunca se enojó. Fue a la cruz, lo despedazaron, le cubrieron el rostro de escupas, lo escupían, le hicieron lo que quisieron y él en paz. Por eso lo dice aquí, resucitado, reúne en su persona a todos los hombres por su espíritu de paz. Ahora no olvidemos que la cruz está compuesta por dos palos, uno vertical hacia el cielo y el otro horizontal hacia la tierra. Así también la paz sigue dos direcciones, hacia Dios y hacia los hombres. No puede haber paz entre los hombres si cada uno no está en paz con Dios. Por eso hay que pedir perdón, por eso hay que clamar, por eso hay que revisarnos, mirar nuestro interior y ver qué hay en nuestro interior. No le tengamos miedo a nuestro interior, porque es muy importante ver nuestra conducta sin que nadie, es que son minutos de intimidad con Dios. Y cuando uno le dice, Señor Espíritu Santo, revélame pecados que he cometido, y abrirse uno a reconocerlos, a humildemente ir a Él y pedir perdón, perdonarnos nosotros, que también hay que hacerlo, y pedirle perdón a los demás. Cuando hacemos eso, vamos a obtener paz. Dice, porque no puede haber paz entre los hombres si cada uno no tiene paz con Dios y consigo mismo. Hay paz cuando el hombre vive en la verdad, cuando el hombre está en paz con Dios, porque Cristo vino a traernos la paz. Cristo es nuestra paz. Vean esta lectura, qué importante, esta que leímos hoy, que comentamos juntos. Léanla, repásenla en sus casas. Cristo es el principio de todo. La misericordia de Dios enviando a su Hijo, Dios viviente entre los hombres. La misericordia de Dios es grande. Recordar que Él es el primero en todo, que Él es el primogénito, que Él es el que controla todo en la creación, el universo, la tierra. Es que todo lo hizo Él, fuerzas naturales, todo Él lo vino a reconciliar en la cruz. Él es el que tiene control y gobierno de todo, porque es el Dios que todo lo puede. Cristo es grande, Cristo es poderoso, Cristo todo lo puede. Es maravilloso meditar en Cristo y pedirle al Espíritu Santo que está entre nosotros que nos ayude a entender, que nos muestre las cosas de acuerdo a Él, que humildemente reconozcamos que necesitamos de Él, que necesitamos pedir perdón, que necesitamos ser humildes y clamar. Qué importante esta lectura. Es que nos recuerda tantas cosas. Es tan lindo. Medítenla, medítenla, léanla. Que esta lectura es maravillosa porque en verdad Cristo es todo. Esta era la charlita de hoy. Ahora nos vamos a despedir con una pequeña oración. Padre de la gloria, Dios de amor, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque sé que estás aquí, que estás presente en cada persona que ha escuchado esto. Porque Dios es un Dios vivo. Dios está en nosotros. Es el Dios amor, es el Dios poder, es el Dios grande, santo, poderoso. Ven y revélate con poder a cada uno de nosotros. Bendito seas por siempre. Y a ustedes, muchísimas gracias por atendernos, por escucharnos, por
por escuchar esta charlita. Que Dios me los enamore de Él, que les dé su paz y que abra nuestros ojos para que lo veamos en todo y que siempre tengamos un corazón grande, grande y agradecido hacia Él. Todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.